partir de aquí comienza nuestra fiesta, la Virgen del Consuelo, nuestra patrona, y es imprescindible pues el pregón de la fiesta. Yo solo vengo a presentar a las personas que le van a realizar. En primer lugar será una mujer, una persona que no es de aquí, pero que con su sencillez, cariño y cercanía se ha hecho merecedora de que se le conceda el honor de decir una parte del pregón. Ella nos hablará de su cariño a este pueblo, de su vivencia junto a nosotros y el porqué de que le guste estar aquí la mayor parte del tiempo posible. ¡Viva Torremenga! Excelentísimo señor alcalde y corporación municipal, queridos amigos y amigas de Torremenga, buenas noches. Mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento y de recuerdo. En primer lugar, gracias a la Virgen del Consuelo y a la institución y cofradía que la representa, ya que son los actos que, con motivo de la festividad de la Virgen, dan origen a las fiestas que ahora celebramos, con el fervor de sus gentes, la procesión por las calles, las pujas y el momento tan emotivo de la salida de la iglesia, con los agradables redobles de los tambores de la banda de música. Gracias a vosotros por estar aquí esta noche y por el cariño, cercanía y afecto que me dais día a día y ahora, en el momento de apertura de nuestras fiestas, con el deseo entre todos de lograr un mundo mejor y que nuestro pueblo cada día sea también mejor. Gracias a José Luis, ya que sin él yo no hubiera estado aquí, y ligados con él a sus amigos Pablo, Eloy, Antonio, Pedro, Sebas, Pepi, Adolfo, Justi, etc. No se me puede olvidar su especial amigo Patricio. Gracias a mis amigas y amigos, a Maritere por acompañarme y aguantarme, y porque se siente tan ligada a este pueblo como yo. A Angelines por prestarme siempre su ayuda, apoyo y amistad. Gracias a las primeras personas que me prestaron su apoyo y amistad cuando desde Santander nos dirigimos a esta tierra: Miguel, Susi y Mari. A mis queridos vecinos, Eloy y Susana, Ángel y Hortensia, Belén y Ángel y a todos los demás. A la residencia, a su directora y a Mercedes por haberme acogido, creído y confiado en mí como integrante activa de su equipo de voluntariado. Y por último, gracias y recuerdos a esas personas que nos han dejado, ya que con su esfuerzo y dedicación construyeron este pueblo y han contribuido a que ahora yo me sienta tan bien. Igualmente a las personas que por estar enfermas u otras causas no pueden disfrutar de estas fiestas. Es una enorme satisfacción ser invitada a los festejos patronales y por haber pensado en mí como parte del equipo pregonero de las fiestas. No se me puede olvidar nuestra participación en las fiestas de Nuestra Señora. Bailes, gracias a Silvia, disfraces, preparación de las migas, ayuda a la carne. Hay que hacer aquí mención a la gran labor que siempre ha llevado a cabo Joaquina y que por un accidente este año no puede participar. Estos días mágicos de las fiestas suponen romper el aislamiento. El pueblo entero se hace encuentro comunitario en la calle, con saludos, abrazos y expresiones de cariño. Se convierten en vehículo de cohesión social, de la identidad como pueblo. Un entramado social ancho, alegre, comunicativo, cordial y hospitalario. Son el marco ideal para que cada año y cada generación los transmita tal como son a las nuevas generaciones. Cordialidad, alegría, recuerdos y sensaciones son y serán el lema de estas fiestas. Porque sois un pueblo trabajador, con una enorme capacidad para adaptarse a otros pueblos y culturas, como lo habéis demostrado muchos de vosotros que vivís fuera desde niños y seguís vinculados al pueblo.
bien por lazos familiares, culturales, económicos o festivos. La fiesta está pregonada. Si el mejor pregón, dicen, es el silencio, y que es tan nuestro como el aire, ha de romperse con él, con el bullicio de todos vosotros. A partir de ahora sepan disfrutarlo. Mil gracias por vuestra asistencia y con el corazón en la mano gritemos: ¡viva la Virgen del Consuelo! ¡Viva todos los vecinos del pueblo! ¡Viva el pueblo